En esta sesión del curso estaremos viendo un ejemplo de SCR trabajando con señal AC, ¿verdad? Para controlar su ángulo de conducción o ángulo de disparo. Y adicional, pues más adelante vamos a ver una introducción al tema de el triac, que es otro de los dispositivos de 4 capas de material semiconductor. Entrando en este ejemplo de los ángulos de conducción y disparo del SCR, pues se puede apreciar, ¿verdad? En el voltaje, en esta gráfica, el voltaje de ánodo a cátodo del SCR, y entonces tenemos la comparación, ¿verdad? De lo que se vería en el voltaje que le llega a la carga que nos interesa llevarle potencia, ¿verdad? Esto es un ejemplo de lo que vimos anteriormente del circuito que teníamos un potenciómetro que controlaba, ¿verdad? A través del gate del SCR, ¿verdad? La potencia, en este caso el voltaje o corriente que se le llega a una carga específica, que en ese momento discutimos que pudiera ser una bombilla donde su luz o su intensidad de luz se puede variar dependiendo de la cantidad de corriente que le llega a la carga, ¿verdad? Un dimmer. Así que aquí se presenta esas dos gráficas y se puede ver que el SCR pues dispara a 60 grados en esa gráfica, y por lo tanto cuando monitoreo en la carga, ¿verdad? Eso significa que por el resto del 180 grados de conducción, que en la gráfica de voltaje de carga sería ese, ¿verdad? La diferencia. Así que tendría que restar para tener ese ángulo de conducción, ¿verdad? El ángulo 180, que es lo que él conduce máximo menos lo que en el ángulo que disparo. Y que sería ese ángulo de conducción, ¿verdad? 120 grados. O sea que en 120 grados, pues por ese periodo de tiempo él está on. Está en condición de on, y por lo tanto, pues la carga está recibiendo esta cantidad de voltaje y por lo tanto de potencia. Así que esa es una forma de uno ver, ¿verdad? Y cómo uno controla, ¿verdad? A través de un potenciómetro en el circuito que vimos la vez pasada, ¿verdad? Ese ángulo de conducción. Básicamente, recordando cómo era el circuito, lo podemos dibujar aquí rápidamente. Era la señal AC y luego venía entonces aquí una resistencia para limitar la corriente. La R2 es el potenciómetro. Aquí se ponía un diodo, ¿verdad? Para evitar conducción para el ciclo negativo, y aquí venía entonces el SCR, ¿verdad? Y aquí venía la carga, ¿verdad? De la carga pues puede representar un dimmer, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que queremos controlar. Y que a eso nos referimos cuando hablamos del circuito de control de fase. Entonces tenemos otro para examinar lo mismo, ¿verdad? Ese ángulo de conducción y el ángulo de disparo. En este caso, el disparo o el triggering point del SCR 135 grados, por lo tanto la conducción va a ser por este periodo de tiempo, por la diferencia de 180 menos 135, ¿verdad? Por el resto del periodo pues está off, ¿verdad? Porque él no conduce para la región negativa, y luego en el próximo ciclo positivo pues sería ese mismo diferencia en ángulo, ¿verdad? Que sería 180 menos 135. Y que hacemos esa recta, 180 menos 135, ¿verdad? Y este es el ángulo de conducción, que es la cantidad de energía que le llegaría a nuestra carga, que en este ejemplo pues dijimos que podía ser representada por un dimmer. Entonces nos pregunta qué condición causaría la mayor corriente de carga, un ángulo de 135 de disparo o uno de 120. Pues si disparara
el SCR a 120 sería 180 menos 120 y eso nos daría 60 grados. Así que por lo tanto, 60 grados de conducción. Y la respuesta sería pues el ángulo de 120, porque si dispara antes voy a tener más tiempo, ¿verdad? Aquí en esta gráfica sería más tiempo en que el SSR estaría on que off. Y por lo tanto, si está más tiempo prendido, lleva más energía a la carga que yo intereso. Y eso es un ejemplo de este tipo de aplicación del SSR para control de fase en circuitos como un dimmer, también mencionamos calentadores de agua, etcétera. Así que entramos entonces al otro dispositivo de control que posee 4 capas de material semiconductor PN, que es el TRIAC. Y este, al igual que el SSR, posee un gate, ¿verdad? Tiene tres terminales. Acá se llaman anodo 2, anodo 1 y el gate, que es lo mismo que el SSR, lo que hace que conduzca, ¿verdad?, en ambas direcciones. Así que vamos a ver que hasta en su símbolo aparecen dos SCR conectados en paralelo. Este puede ser activado por un pulso de corriente en el gate y también por un voltaje alto que le llamamos el voltaje de breakover, igualito que en el SCR, que acá pues está entre los terminales de anodo 2 y anodo 1, que en la nomenclatura a veces aparece T2 y T1. Y entonces para poder apagarlo, ¿verdad?, igual que el SCR, hay que forzarlo, o ya sea poniéndole polaridad opuesta entre anodo 2 y anodo 1, o reduciendo la corriente de anodo 2 a anodo 1 por debajo de la corriente de holding, que es como lo hemos hecho hasta ahora en el SCR. Igual que el SCR, pues tiene otros métodos que envuelven pues más electrónica para lograr ese apagado. En términos de su símbolo, ¿verdad? Este es el símbolo del TRIAC. Como vemos, es lo parecido al SCR, pero como si estuvieran dos en paralelo en direcciones opuestas, porque él conduce tanto para voltajes positivos como para voltajes negativos. Y de nuevo el terminal de gate, anodo 2 y anodo 1. En términos de su construcción, pues aquí se puede ver internamente cómo están distribuidos esos materiales NP y NP, ¿verdad? Para que se pueda apreciar lo de las 4 capas de material semiconductor PN. En términos de la gráfica característica, pues se ve, ¿verdad?, que se parece mucho a la del SCR. Lo único que el SCR solo conducía para la parte positiva de la señal una vez llegaba al voltaje de breakover. Pero este puede tener breakover negativo y conducir también para la porción negativa. Así que esa es la gran diferencia entre el SCR y este TRIAC. Tiene la capacidad y habilidad de conducir para voltajes positivos y voltajes negativos, y entonces, igual que el SCR, si yo fuerzo esa corriente que va de anodo 2 a anodo 1 por debajo de la corriente de holding, pues lo puedo apagar. Un apagado forzoso. Y entonces acá tengo, ¿verdad?, algunos ejemplos de cómo se ven físicamente ese dispositivo de TRIAC, que en el caso de nosotros, pues en el laboratorio, pues se ve también parecido al SCR, ¿verdad?, que tiene una construcción parecida a esa, ¿verdad?, con bastante ancho, ¿verdad?, para poder manejar potencias altas. Así que eso en términos de la construcción, la curva característica y cómo se ven esos dispositivos en la realidad. Al igual que el SCR, pues lo puedo trabajar como un circuito on-off. Y eso es lo que vamos a ver en este próximo ejemplo, ¿verdad? Una tabla parecida a la que vimos con el SCR, donde dependiendo de unos switches yo puedo medir unos voltajes, ¿verdad? En este caso ya me dan los voltajes que se midieron en esos puntos. En este caso es el voltaje de gate lo que se mide. Y están midiendo el voltaje de anodo 2
a ground, que es VT2, ¿verdad? Porque le llaman acá T2 y este es el T1 en términos de los terminales de ánodo 2 y ánodo 1. Pues el primer caso es colocar el switch 1 en A y el switch 2 en A, y nos dicen que ahí cuando hicieron eso se midió 1 voltio en el gate y 0.7 en el voltaje de ánodo 2 a ground, así que eso me indica que la condición es que el triac se activó, ¿verdad? Luego que cambiemos a B y se quede en A, así que se midió 0.4 voltios en el gate y 0.7 voltios de ánodo a cátodo. Como no hubo interrupción en la corriente de ánodo 2 a ánodo 1, perdón, como no hay interrupción de esa corriente, pues el dispositivo no se ha apagado, ¿verdad? Porque quiere decir que no, la corriente que va por ahí no quedó por debajo de la corriente de holding. Luego cambiamos a A y A, que era la primera condición, así que sigue estando en on. Y luego nos dicen que cambiemos switch 1 a B y switch 2 a B. Y aquí sí, pues esos puntos ambos están al aire, por lo tanto el voltaje en el gate va a ser 0 y el voltaje en el ánodo 2 a ánodo 1, que es donde está el triac, pues es como si fuera un open circuit ahí, y si hay open circuit no hay corriente y el voltaje de la fuente pues se refleja completo ahí. Y eso me indica que ahí sí hubo una acción de apagado forzado abriendo el circuito, y por lo tanto ahí la corriente en un open circuit pues sabemos que es 0. De ánodo 2 a ánodo 1, y así se forzó a apagar el SCR. Luego nos dicen que coloquemos el switch 1 en C y el switch 2 a A. Y al hacer eso, el voltaje en el gate dio menos 0.7 y el voltaje en el ánodo 2.7, que eso significa que se le volvió a dar trigger a través del gate al triac, porque él funciona con voltajes negativos también. Así que esto indica que esto está on. Y luego que cambiemos al switch A, el 1 y el 2 se queda en el A, así que ahora está recibiendo trigger, pero con voltaje positivo, como él lo puede tolerar, pues entonces tengo 1 voltio en el gate, 0.7 en el ánodo 2, así que continúa on. Y así sucesivamente yo puedo trabajar, ¿verdad?, el comportamiento del triac, igual que del SCR, como un switch on y off, ¿verdad?, dependiendo de cómo le doy trigger. Aquí tengo algunos parámetros de página de fabricante de valores típicos del triac en términos de voltaje de gate. Pueden variar de 0.6 a 2 voltios, en corriente de gate pueden variar de 0.1 a 20 miliamperes, y en corriente de holding pues por lo general están por debajo de los 100 miliamperes, pero eso depende también porque hay diferentes tipos de triac, igual que de SCR, y cada uno pues tiene sus características, ¿verdad?, igual que su manejo de potencia. Así que con esto terminamos esta introducción a los triacs.